Parte 1. La noche en que olí a traición. La primera vez que pensé que mi vínculo iba a morir, no fue por una pelea, ni por una mentira, ni por falta de amor. Fue por un olor. Mi olor. Saliendo de la ropa de otro Omega en los brazos de mi propio Alfa. Si no me hubiera pasado a mí, habría pensado que sonaba ridículo. Uno de esos dramas exagerados que la gente cuenta en voz baja, con café frío en la mano y demasiada hambre de escándalo. Pero cuando la puerta de tu casa se abre a medianoche y el hombre al que le diste el cuello, el sueño y los pedazos más blandos de tu vida entra cargando a alguien que huele exactamente como tú, te juro que el cuerpo entiende la tragedia antes que la cabeza. Mi nombre es Lucas Serrano, soy Omega, y la noche en que mi mate volvió a casa con otro Omega impregnado con mi aroma, descubrí que hay formas de traición que no necesitan besos para destrozarte. Vivíamos en Monterreal, una ciudad donde las familias alfas se repartían el poder con sonrisas limpias y manos sucias, y donde los omegas aprendíamos desde chicos a distinguir entre protección y propiedad antes de que el mundo nos tragara enteros. Yo no nací débil, tampoco nací dócil, pero sí nací con el mal gusto de enamorarme de Adrián Vergara. Alfa, heredero del apellido más pesado del corredor norte, frío cuando quería, letal cuando hacía falta y sorprendentemente callado cuando estaba cansado, que era la versión del que más amaba yo. Nos habíamos vinculado 3 años atrás, contra media expectativa social y toda la lógica de los consejos familiares. Yo no venía de una casa poderosa. Mi madre tenía una florería pequeña y manos rotas de tanto cargar cubetas. Mi padre, Beta, había muerto cuando yo todavía pensaba que los adultos podían con todo. Adrián, en cambio, nació entre escoltas, firmas y gente que usaba palabras como linaje, compatibilidad y proyección de casa para hablar de vínculos como si fueran contratos agrícolas. Y aún así me eligió. O eso creí. Nuestra vida no era perfecta, pero era real. Teníamos un departamento grande en el sector alto porque su familia insistía en vigilar incluso lo que no aprobaba del todo. Yo trabajaba en un centro de formulación aromática clínica, ayudando a omegas con sensibilidad feromonal, recuperación post-vínculo y crisis de celo. Él manejaba seguridad territorial y negociación entre casas, lo que en lenguaje limpio significa que se pasaba el día apagando incendios que otros alfas encendían por ego. Nos queríamos bien, no de novela barata, de la manera difícil. Sabíamos cuándo darnos espacio, cuándo hablar, cuándo callarnos, qué comida pedir cuando uno de los dos llegaba destruido, qué lado de la cama me gustaba, qué café toleraba él aunque insistiera en que todos me salían iguales. También teníamos grietas. Su madre jamás me aceptó del todo. Me sonreía con dientes perfectos y ojos vacíos, como si yo fuera una mala decisión elegante que su hijo algún día corregiría por madurez. Su primo Matías, que llevaba años esperando convertirse en brazo derecho de Adrián, me trataba con ese respeto seco que usan algunos alfas cuando no pueden llamarte estorbo frente a la mesa. Yo lo soportaba porque amar a alguien también significa aprender que fantasmas trae sentados detrás. Pero jamás pensé que el fantasma iba a entrar por la puerta oliendo a mí. Aquella noche estaba lloviendo. No lluvia romántica. Lluvia sucia de ciudad, la que hace que los semáforos brillen feo y las banquetas huelan a cable mojado. Yo llegué primero a casa, agotado después de un turno largo en clínica. Habíamos recibido a un omega adolescente con crisis por inhibidores falsificados, una beta con quemaduras químicas en una perfumería clandestina y 2 alfas discutiendo por una reclamación de olor residual como si el mundo no tuviera problemas más urgentes. Adrián me escribió a las 8. Me atraso. No me esperes despierto. Le respondí lo que siempre le respondía cuando decía eso. Demasiado tarde. Ya me caes mal y te sigo esperando. No contestó. Eso no era raro. Cuando estaba en operativo, el silencio era parte del trabajo. Cené solo. Dejé la luz de la cocina prendida. Me puse uno de sus suéteres viejos porque olía a casa aunque él no estuviera. Y cerca de las 11:30, mientras doblaba toallas recién secas en la sala, escuché el código de la puerta. Alcé la vista. Y el mundo se desacomodó. Adrián entró empapado de lluvia, con el cabello pegado a la frente y la camisa manchada de algo oscuro que primero pensé que era sangre. En sus brazos traía a un omega joven, delgado, inconsciente o casi, envuelto en una cobija térmica de emergencia. Eso ya era bastante malo. Pero luego el olor me golpeó. Yo, no parecido, no cercano. Yo, mi aroma exacto, profundo, íntimo, pegado al cuello de ese desconocido, en su ropa, en su pelo, en la piel húmeda de sus muñecas, como si hubiera dormido días enteros entre mis sábanas o pasado horas frotándose contra mi nido.
Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Se me cerró el pecho, el vínculo me dio un tirón seco bajo el esternón, y el Omega abrió los ojos apenas. Vio a Adrián y se apretó más contra él. «Ya estás bien», le dijo Adrián en voz baja. En voz baja. La voz que usaba conmigo cuando me despertaba de una pesadilla o cuando un celo me dejaba quebrado y no quería decirlo en voz alta. Sentí algo partirse. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi voz salió mucho más calma de lo que merecía el momento. Ese tipo de calma peligrosa que solo aparece cuando uno está a medio segundo de desangrarse por dentro. Adrián levantó la vista hacia mí, y en lugar de decir lo correcto, dijo: «Luca, ahorita no». No me gritó, no fue cruel. Fue peor. Me puso en segundo lugar. «¿Ahorita no?», repetí. «Hazme espacio». Eso terminó de incendiar todo. Me quedé inmóvil mientras él cruzaba la sala con ese Omega entre los brazos. Lo llevó al cuarto de invitados. No al sofá. No a una clínica. No a la entrada para explicarme. A mi casa. A nuestro espacio. A un cuarto al que yo le había puesto cortinas, velas neutras y un difusor de lavanda para las visitas largas de mi madre. Pasó junto a mí y el olor volvió a golpearme. Era mi aroma. Sí, pero deformado. Como una copia demasiado bien hecha, como mi sombra puesta en un cuerpo ajeno. Eso, lejos de tranquilizarme, me dio más asco todavía. «Adrián», dije, ya sin poder fingir control. «¿Por qué huele a mí?». Él se detuvo en seco. El Omega en sus brazos soltó un quejido débil y murmuró algo incomprensible, pero alcanzó a distinguirse una palabra. «Alfa». Mi visión se nubló un segundo. No por celos infantiles, por instinto vincular. Porque el cuerpo no entiende contexto cuando oye a otro Omega agarrado de tu mate, respirando tu olor y llamándolo así. Adrián volteó, y por un instante vi en su cara cansancio, tensión, una urgencia terrible, y algo más que me dolió reconocer. Miedo. No a mí, a lo que venía detrás de todo eso. Pero yo todavía no podía ver nada detrás. Solo veía la escena. Solo olía el crimen. «No es lo que crees», dijo. La peor frase jamás inventada por un hombre con problemas. Me reí. Una risa vacía. «Qué bueno. Porque lo que creo da muchísimo asco». Él cerró los ojos un segundo, mala señal. «Luca, por favor. No me digas por favor», con otro Omega encima oliendo a mi cuello. La cara de Adrián cambió. No a enojo, a comprensión demasiado tardía. Por fin entendió cómo se veía. Pero ya era tarde. «No lo traje por eso», dijo. «Entonces explícame en 5 segundos o te juro que te ahorras la mentira y me largo solo». El Omega volvió a estremecerse entre sus brazos. Adrián miró hacia la puerta del pasillo como si esperara que algo nos alcanzara incluso dentro del departamento. Y en lugar de explicarme, dijo otra estupidez. «Confía en mí». Lo miré como si acabara de hablar otro idioma. Porque hay frases que solo funcionan cuando llegan a tiempo. Esa no llegó. «No», dije. Agarré mis llaves de la mesa, el primer abrigo que encontré, y salí de mi propia casa con el corazón rugiendo como si quisiera arrancarse el vínculo a mordidas. Adrián gritó mi nombre detrás de mí. No volteé. Si lo hubiera hecho, me habría quebrado ahí mismo. Y yo todavía no sabía que la peor parte ni siquiera había empezado. Parte 2. El Omega que olía como yo. Esa noche me refugié en casa de Nora, mi mejor amiga y probablemente la única beta en toda Monterreal capaz de insultar a un heredero alfa sin pestañear. Me abrió la puerta con camiseta enorme, café viejo en mano y cara de no tolerar tonterías después de medianoche. «Si vienes a llorar, pasa. Si vienes a justificar a un hombre, regrésate. Hoy no lo voy a justificar». «Perfecto. Entonces si te pasó algo serio». Entré empapado, con el orgullo hecho trizas y el olor de esa escena todavía clavado en la nariz como vidrio molido. Nora no preguntó nada los primeros 5 minutos. Me dio una toalla, me hizo sentarme en su cocina y puso agua a hervir como si él te pudiera resolver traiciones olfativas. Cuando por fin hablé, no lloré. Eso vino después. Primero conté. La puerta a Adrián el Omega, mi aroma. Nora dejó la cuchara sobre la barra. «Eso está enfermo». «Gracias. Ya me había dado cuenta». «No. Hablo en serio. No suena a infidelidad normal. Suena a algo peor». La miré. «¿Peor que traer a otro Omega oliendo a mi casa?». «Sí. Porque o alguien te quiso reemplazar». Hizo una pausa. «O alguien lo quiso hacer parecer así». Yo no estaba listo para esa posibilidad. Porque una infidelidad, por asquerosa que fuera, tenía contorno. Explicación. Vergüenza. Fin posible. Pero aquello olía a montaje.
Dormí 2 horas mal contadas. A las 6 de la mañana ya tenía 15 mensajes de Adrián, 4 llamadas perdidas y uno de audio que no escuché. Lo que sí revisé fue el registro de la clínica desde mi acceso remoto. Y ahí encontré la primera grieta real. 3 semanas antes, alguien había consultado mi perfil aromático completo. No era un archivo menor, era material sensible, huella feromonal, modulaciones en celo, compatibilidad química, respuestas de vínculo. Información que solo debía ver un médico tratante, el paciente, en emergencias críticas, el mate registrado. La consulta aparecía bajo una clave temporal del Comité de Seguridad Sanitaria. Seguridad, no medicina. Se me heló el cuerpo. Nora me vio la cara y se acercó. ¿Qué pasó? Giré la pantalla hacia ella. Alguien sacó mi aroma del sistema. Eso cambió la historia completa. El dolor seguía ahí. Sí, pero ahora ya no era solo desamor. Era vulneración. Mi cuerpo convertido en archivo utilizable. Mis datos convertidos en herramienta. El teléfono vibró otra vez. Adrián. Esta vez contesté. Habla. Su exhalación del otro lado sonó tan cargada que supe que no había dormido nada. ¿Estás bien? No era pregunta. Era alivio. Eso me dio ganas de aventar el celular por la ventana. No te hagas. ¿Quién es? Silencio breve. Se llama Gael. Qué lindo. Ahora la ficha técnica completa. Por favor. Luca, escúchame. No. Tú escúchame a mí. Alguien consultó mi perfil aromático desde Seguridad Sanitaria hace 3 semanas. Así que tienes 10 segundos para decirme si esto es una casualidad podrida o si me metiste en algo sin mi permiso. No respondió enseguida. Y eso me bastó para entender que sí, que sabía más de lo que había dicho. Carajo, Adrián. No fui yo quien sacó tu archivo. ¿Pero sabías? Anoche lo confirmé. Me puse de pie tan rápido que la silla rechinó. ¿Lo confirmaste? Solté una risa seca. ¿Y pensabas contarme cuándo? ¿Después de acomodar al Omega copiado en mis cobijas? No está copiado, dijo con una dureza rara. Está herido. Y huele a mí. Porque alguien lo cubrió con tu perfil para moverlo sin que lo detectaran. La frase me dejó quieto. Explícate. Otra exhalación. Hubo un operativo en el sector industrial. Encontramos una casa de resguardo con 3 omegas retenidos. 2 ya habían sido movidos. Gael seguía ahí. Lo estaban usando para transportar compuestos, documentos y muestras biológicas porque llevaba encima un perfil aromático implantado. El tuyo. Me senté de nuevo muy despacio. Nora ya estaba del otro lado de la cocina, inmóvil. ¿Implantado cómo? No químico simple. Más profundo. Microcápsulas, aceites base, moduladores dérmicos y algo que aún no entiendo. Lo suficiente para engañar filtros comunes. Mi mente intentó acomodar la imagen. No pudo. ¿Y por qué a él? Porque es Omega de bajo registro. Sin casa. Sin respaldo legal. Nadie iba a notar si desaparecía. Y porque necesitaban un portador que pudiera atravesar ciertas zonas sin activar alarmas. ¿Por qué mi aroma? Esta vez el silencio fue más largo. Cuando habló, su voz sonó peor. Porque tú estás ligado a mí. Todo encajó en un segundo horrible. No querían copiarme a mí por mí. Querían usar mi olor para atravesar la seguridad del hombre con uno de los accesos más blindados de la ciudad. Mi mate. Mi casa. Mi vínculo. No era una traición doméstica. Era un ataque quirúrgico. Sentí náusea. ¿Quién? Pregunté. Aún no lo sé. Mientes mal cuando estás cansado. Sé de dónde salió la orden inicial. No quién está encima. Entonces dilo. Su voz bajó. Del despacho de Matías. El nombre me supo a metal oxidado. Claro. El primo correcto. El alfa que siempre sonreía demasiado, el que alguna vez me preguntó, con aparente ligereza, si Adrián no extrañaba un Omega menos complicado. Me temblaron los dedos. ¿Y Gael? Está a salvo. En mi casa. Porque querían rematarlo. Y porque tus filtros personales eran lo único que tenían suficiente solapamiento para esconderlo unas horas mientras encontraba otra ruta. Podrías haberme dicho eso anoche. Esa vez no se defendió. Sí. Solo eso. Sí. La admisión me dolió más que la explicación. Porque confirmaba lo peor de Adrián. Cuando el mundo se incendiaba, su primera respuesta seguía siendo controlar la situación. Aunque eso significara dejarme fuera de la verdad 5 minutos, 2 horas o una noche entera. ¿Dónde estás? Preguntó. No contigo. Luca. Necesito ver a Gael. No es buena idea. No te estaba pidiendo permiso. Colgué.
Nora se quedó mirándome unos segundos. ¿Vas a volver? No agarré mis llaves. Voy a ir por una verdad que me deben. Eso sonó peligrosamente sexy. Eso sonó peligrosamente estúpido y lo sabes. Correcto. Te acompaño. Y así, todavía con el corazón medio roto y la rabia funcionando como cafeína, volví a la escena del crimen. El departamento olía distinto al entrar. A medicina, a lluvia vieja, a cansancio. Y sí, todavía a mí. Solo que ahora, sabiendo la verdad parcial, era peor. Porque podía distinguir la falsedad bajo la semejanza. La nota química escondida, el borde sintético debajo de lo familiar. Era como oír tu propia voz imitada por alguien que estudió demasiado bien tus respiraciones. Adrián estaba en la cocina, con ojeras, camisa limpia y la cara de un hombre que llevaba horas siendo culpable con método. Cuando me vio, se puso de pie de inmediato. No se acercó. Sabía leer distancias. ¿Dónde está? Pregunté. Dormido. Quiero verlo. Luca. Adrián. Nora pasó junto a mí como juez cansado. Yo también quiero verlo. Y si alguno de ustedes dos se pone alfa de más, le aviento la cafetera. Eso casi me dio fuerza. Adrián nos llevó al cuarto de invitados. Gael estaba dormido de costado, más joven de lo que parecía anoche. Quizá 22. Delgado hasta lo preocupante. Tenía la muñeca vendada, un raspón en la sien, y esa palidez de la gente que ha dormido demasiadas veces con un ojo abierto. Su olor seguía ahí, parecido al mío hasta un punto perturbador, pero ya más bajo, mezclado con sedantes ligeros y miedo viejo. Al verlo así, se me descompuso otra clase de rabia. No contra él, contra quien lo construyó para parecerse a mí lo suficiente como para entrar donde yo vivía. ¿Sabe? Pregunté en voz baja. Ahora sí, respondió Adrián. Anoche apenas podía hablar. No lo miré. ¿Y sabe que lo trajiste a la casa de la persona cuyo aroma le pegaron encima? Sí. ¿Y qué dijo? Ahí se intervino una voz débil desde la cama. Que lo sentía. Nos giramos los tres. Gael estaba despierto. Tenía los ojos grandes, ojerosos, no bonitos en el sentido fácil sino intensos, como si llevara demasiado tiempo sobreviviendo con las costillas apretadas. Intentó incorporarse. Yo di un paso automático hacia atrás. Él lo notó. Bajó la vista. No vine a quitarte nada, murmuró. Esa frase me atravesó por puro cansancio compartido. Me acerqué despacio, sin sentarme todavía. Entonces empieza por contarme quién te hizo oler a mí. Gael tragó saliva. Una mujer de bata blanca en una clínica privada de San Jerónimo. Decían que era un tratamiento de adaptación para transporte. Que si olía como alguien registrado. Los filtros de ciertas casas no me marcarían tan fácil. Soltó una risa rota. Nunca me dijeron que ese alguien tenía nombre. Adrián observaba en silencio. Duro por fuera, pendiente por dentro. ¿Quién te reclutó? Pregunté. No fue reclutamiento. Fue deuda. Gael se pasó una mano por la cara. Mi hermano debía dinero a una red de distribución. Yo trabajaba para pagarle. Luego me retuvieron. Luego me empezaron a inyectar cosas. Después ya no era yo el que cruzaba retenes. Era la llave. La palabra melo. Llave. Así de fácil nos reducen cuando el poder deja de fingir elegancia. ¿Viste nombres? Preguntó Nora. Escuché uno mucho. Matías. Y otro que no sé si era apellido o clave. Casa Aldana. Adrián se tensó. Yo lo vi. ¿Qué? Pregunté. Él dudó medio segundo. Medio segundo demasiado largo. Aldana es la firma médica que administra los contratos de compatibilidad y seguridad olfativa de mi familia. Perfecto. Ya no era una teoría. Era una operación dentro de casa. ¿Tu madre sabe? Solté. La pregunta cayó pesada. Adrián no respondió enseguida. Eso también fue respuesta. No me jodas, murmuré. No sé cuánto sabe, dijo al fin. Pero si sabes que puede estar metida. Sé que Aldana no mueve nada grande sin aprobación familiar. El cuarto quedó frío. No hay nada más asqueroso que descubrir que un cuerpo ajeno fue manipulado para entrar a tu vínculo, y que la firma de la familia de tu mate quizá esté atrás de eso. Gael cerró los ojos, agotado. Yo puedo identificar a 2 médicos, dijo. Y una bodega. Pero si me sacan de aquí, me encuentran. Nora cruzó los brazos. Entonces aquí tampoco se puede quedar. No, dije. Adrián me miró. No a solas contigo, aclaré. No después de anoche. Pero tampoco lo voy a aventar a la calle. Los labios de Adrián se apretaron con una emoción extraña. No orgullo. Algo peor para mí, alivio.
Tengo una casa segura en Cumbres Viejas, dijo. Sin registro formal. Yo voy, respondí. Él levantó la vista. No. Sí. No, Luca. Ya utilizaron mi olor, mi casa y mi vida. No te atrevas a dejarme afuera otra vez. Nos quedamos viendo largo rato. Gael observaba la escena como si no entendiera por qué dos personas rotas seguían hablándose así. Nora, en cambio, sí entendía demasiado. Van a ir los tres, dictó, como si mandara ella, y quizás sí. Yo también, por si a alguno se le ocurre una decisión masculina terrible. Y por primera vez en casi 12 horas, nadie la contradijo. Parte 3. Lo que robaron no fue solo mi aroma. La casa segura estaba al borde de la ciudad, en una calle donde todas las residencias parecían silenciosas por dinero y no por paz. Adrián nos llevó al anochecer, evitando rutas obvias, cambiando de coche 2 veces y revisando retrovisores con esa obsesión tensa de quien sabe que ya no está jugando a la sospecha. Yo iba atrás con Gael. La situación era tan absurda que a ratos parecía un mal sueño escrito por alguien con demasiada imaginación y cero piedad. Él olía menos a mí a cada hora que pasaba, porque los sedantes, la limpieza dérmica y el tiempo estaban tumbando la capa superficial del implante. Debajo aparecía su aroma real. Cítrico tenue, humo blanco, algo triste. Mucho más joven que el mío. Mucho menos enraizado. Eso me dio otra clase de tristeza, porque significaba que lo estaban borrando por capas. La casa segura era sobria, limpia, casi vacía. Tenía filtros antirrastreo, una cocina equipada a medias y cuartos demasiado impersonales. Nora revisó cerraduras. Yo ayudé a Gael a instalarse en una habitación del fondo. Adrián desapareció media hora en llamadas cifradas, que seguramente ya venían tarde. Cuando por fin nos quedamos solos en la cocina, lo encaré. ¿Qué tanto sabías antes de anoche? Se quedó quieto frente al fregadero. Que había movimiento raro en Aldana. Que Matías estaba desviando recursos de seguridad. Que alguien intentó clonar accesos aromáticos de casas aliadas. ¿Y mi perfil? No sabía que eras tú hasta el operativo. Pero sí sabías que existía un perfil. Sí. Eso me hizo apoyar ambas manos en la mesa para no aventarle lo primero que encontrara. ¿Y no creíste prudente decirme que estaban usando el olor de alguien para abrir tus filtros? No tenía pruebas. Tenías una hipótesis con suficiente peso como para callártela. Luca. No. Lo interrumpí con la voz ya rota. No uses mi nombre como si eso fuera un vendaje. Respiré hondo. Tú no me engañaste con Gael. Ya entendí eso. Pero igual me excluiste. Igual decidiste por mí. Igual entraste a la casa cargando un desastre que llevaba mi olor y pensaste que la información podía esperar. Adrián no discutió. Nunca lo hacía cuando sabía que yo tenía razón. Esa era una de sus virtudes más insoportables. Sí, dijo. Solo sí. Tenía miedo. Lo miré como si acabara de decir la cosa más extraña del idioma. ¿De qué? Su voz bajó. ¿De que si te lo decía antes de sacarlo de ahí? Ibas a quedar marcado en el radar de quienes lo montaron. De que si te veía reaccionar frente a ellos, iban a saber exactamente qué tan útil eras para presionarme. Pausa. Y de que si te veía así, oliendo a ti en otro cuerpo, me ibas a mirar como me miraste anoche. Quise seguir enojado. De verdad. Pero esa última parte me golpeó en el pecho porque sonó demasiado humana, demasiado torpe, demasiado Adrián. No disculpa, explicación. Y a veces la diferencia es lo único que impide que el amor se pudra por completo. Pues si te miré así, dije. Lo sé. Y me dolió hacerlo. Esa fue la primera verdad blanda que solté en todo el día. Él la recibió como si le hubieran dado agua después de correr demasiado. A mí también, dijo. Nos quedamos en silencio. No cerca, pero ya no enfrentados como al principio. ¿Qué hacemos con esto? Pregunté al fin. Matías no opera solo. Necesitamos pruebas suficientes para hundir a Aldana y a quien lo esté cubriendo arriba. Me sostuvo la mirada y necesito que decidas si todavía quieres estar en esto conmigo. No era una frase romántica, era una pregunta operativa, pero debajo estaba todo lo demás. Yo pensaba que el amor se rompía de golpe. No, a veces se rompen microfracturas, y si todavía hay algo vivo adentro, también se repara así. Respondí. Hice una pausa, no porque te lo hayas ganado hoy, sino porque esto empezó usando mi cuerpo sin permiso y quiero ser yo quien lo cierre. Él asintió. No pidió más. Eso también fue una forma de respeto. Las siguientes 48 horas nos convirtieron en una clase rarísima de familia provisional.
Nora haciendo guardias con pistola eléctrica y cereal seco, Gael recuperándose por pedazos. A ratos dormido, a ratos contando lo que recordaba del laboratorio clandestino, yo revisando accesos, firmas médicas, listas de compuestos y patrones de distribución de implantes aromáticos, y Adrián entrando y saliendo de llamadas, mensajes cifrados, rastreos y silencios que olían a tormenta. Fue Gael quien encontró la pieza faltante. No en un archivo, en su propio brazo. Una tarde, mientras yo le cambiaba el vendaje de la muñeca, noté una cicatriz mínima, justo debajo del antebrazo interno. No parecía punción común, parecía puerto dérmico. Fruncí el ceño. ¿Te implantaron algo aquí? Gael bajó la vista. Una vez dijeron que la fórmula ya estaba dentro, que aunque me bañaran 3 veces, el perfil matriz seguiría saliendo con el calor correcto. Sentí náusea. Llamé a Adrián. Nora trajo una lámpara. Entre los 4 confirmamos lo que ya sospechábamos. Microreservorio subcutáneo. Un sistema pequeño de liberación lenta. Eso explicaba por qué el parecido con mi olor resistía tanto. Si eso existe en él, dije, existe un registro del compuesto base. Y si existe un compuesto base, alguien tuvo que fabricarlo a partir de una muestra original. Miré a Adrián. Mi clínica. Él entendió al instante. El acceso que viste en tu expediente. Sí. Nora chasqueó la lengua. O sea que no solo te copiaron. Te cosecharon. ¡Qué frase tan horrible! ¡Qué exacta! Esa misma noche fui al sótano de la clínica con credenciales viejas, una autorización falsificada por Nora y una rabia tan nítida que me mantuvo la mano firme al abrir el banco de muestras aromáticas. Encontramos el faltante rápido. Mi muestra matriz había sido retirada 2 veces en el último mes bajo protocolo de reanálisis. Firma autorizante, doctora Isabel Aldana, la tía médica de la familia Vergara, la mujer que me sonreía en Navidad y me tomaba la presión en tono maternal cuando mis celos se desacomodaban demasiado. Sentí un vacío helado. Tu familia está enferma, dijo Nora, leyendo por encima de mi hombro. Adrián no respondió. No porque negara, porque ya no podía. Tomó una foto de todo, copió registros, fechas y rutas de autorización. Y cuando vio la firma final en el último retiro de muestra, se quedó inmóvil. Yo lo noté. ¿Qué? Me mostró el documento. Autorización de uso cruzado por contingencia de seguridad territorial. Debajo, una segunda firma digital. Adrián Vergara. El mundo hizo un ruido sordo dentro de mí. No, dijo él al instante. Yo no firmé eso. Pero la pantalla no mentía, su llave sí aparecía. Mi vínculo, que llevaba 2 días tenso como cable, dio un tirón tan violento que tuve que agarrarme de la mesa. No era solo dolor emocional, era el cuerpo reaccionando al borde de una posible fractura. Luca, dijo él, acercándose. Retrocedí. No me toques. Su cara se vació de color. Me clonaron la firma. ¿Y cómo chingados clonan la firma de un Vergara para sacar mi muestra del banco clínico? Si Matías tenía acceso a los módulos de seguridad. No me importa la mecánica. Adrián, la voz ya me estaba temblando, entiende lo que estoy viendo. Él lo entendía. Muchísimo. Y justo por eso no intentó suavizarlo. Lo sé, dijo, pero no fui yo. Nora dio un paso entre los dos, lo suficiente para recordarnos que todavía había un objetivo más grande que ahogarnos en ese cuarto. Peleen después. Ahorita salimos con esto o les ganan el movimiento. Tenía razón. Eso no evitó que me doliera respirar junto a él el resto de la noche. La confrontación llegó antes de lo planeado. No porque fuéramos lentos, porque del otro lado también había gente acostumbrada a moverse primero. Al volver a la casa segura, encontramos la alarma interior activada y el sistema de cámaras cortado. Gael estaba bien. Nora lo había sacado al patio trasero al primer aviso. Pero en la cocina había alguien esperándonos. Isabel Aldana. Elegante incluso con gabardina de emergencia. Cabello perfectamente recogido. Olor neutro de clínica cara. Y esa clase de expresión serena que solo tienen los depredadores educados. ¡Qué desastre de logística!, dijo, mirando alrededor como si la incomodara el polvo. Adrián, cariño, ¿de verdad te ibas a ir hasta el final con esto? Adrián se puso delante de nosotros por puro reflejo. No te muevas. Ella sonrió apenas. Mírate. Siempre tan obediente hasta que se trata del omega equivocado. Sentí asco físico. ¿Por qué? Pregunté antes de que Adrián pudiera hablar. Isabel giró la vista hacia mí. Porque era sutil. Ninguna maldad sofisticada, ninguna coartada elegante. Solo eso. Útil.
Tu perfil tenía una combinación rarísima, continuó. Muy estable, muy legible, con un anclaje vincular excepcional sobre el sistema de Adrián. Cuando vimos la oportunidad, era absurdo desperdiciarla. La oportunidad, repetí. Estás hablando de personas. Estoy hablando de continuidad familiar, seguridad y control de acceso. Las personas, Luca, lamentablemente siempre son el contenedor. Gael soltó un sonido roto detrás de Nora. Yo apenas podía seguir de pie sin querer arrancarle la cara. Adrián no hablaba. Eso me preocupó más, porque el silencio en él nunca era vacío. Era contención antes del golpe. «¿Matías dónde está?», preguntó con una calma tan baja que la temperatura del cuarto cambió. Isabel suspiró. «Huyendo, me imagino. Nunca fue tan inteligente como creía. Pero el proyecto iba a sostenerse aún sin él si tú no hubieras decidido enamorarte como imbécil». El insulto lo recibió sin parpadear. «Yo no. ¿Me usaste para eso?», le pregunté a Adrián, sin pensar. Su cabeza giró hacia mí de inmediato. La herida en sus ojos fue instantánea. «No, una sola palabra, nada más». Y justo por cómo sonó, supe que era verdad. Isabel soltó una risa mínima. «Ay, Luca, si al menos te hubieras parecido un poco más a las opciones razonables, todo esto se habría evitado». Adrián se movió tan rápido que ni siquiera lo vi completo. Solo vi el resultado. Isabel contra la pared, su muñeca inmovilizada, una pistola clínica cayendo al suelo y el rostro de mi mate convertido en la cosa más peligrosa de esa habitación. «No vuelvas a hablarle así», dijo. No gritó. Eso lo hizo peor. Ella sonrió, incluso así, atrapada. «Ahí está. El perro». «Ya no». La soltó con un empujón seco y Nora recogió la pistola clínica. Gael, pálido pero firme, sacó de la manga de su sudadera un pequeño transmisor rojo. «Ya está grabado todo», dijo, con voz temblorosa. «Desde que entró». Eso cambió la cara de Isabel por primera vez. Pequeño milagro. Adrián le quitó el reloj inteligente. Nora le puso sellos inhibidores y yo me quedé mirándola como si quisiera grabarme bien el rostro de la mujer que había decidido que mi cuerpo y el de Gael podían ser herramientas familiares. No sentí deseo de venganza limpia. Sentí algo más hondo. La necesidad de sobrevivirle sin parecerme jamás a ella. La caída pública duró semanas. Hubo investigación médica, escándalo financiero, revisión de protocolos y titulares de prensa lo bastante brutales como para que las familias poderosas fingieran sorpresa mientras escondían lo que aún podían. Matías fue detenido intentando cruzar al sur con identidades falsas y 2 frascos de compuestos aromáticos ilegales. Isabel perdió licencia, prestigio y toda esa elegancia tan bien planchada que a la primera luz fuerte resultó ser puro barniz. Gael entró en programa de protección y, con el tiempo, empezó a recuperar su propio olor. Yo ayudé en eso. No por redención absurda, por justicia química. Fueron meses de baños controlados, neutralización dérmica, soporte hormonal, terapia sensorial y muchísima paciencia. A veces me dolía estar cerca mientras el residuo de mi perfil se despegaba de él como lodo viejo. A veces a él le dolía más. Pero un día, en la clínica nueva donde lo trasladaron, lo abracé al despedirme y ya no olía a mí en absoluto. Olía a él. Limpio, nuevo, triste todavía. Sí, pero suyo. Lloramos los dos un poco por esa estupidez maravillosa. Adrián y yo. En cambio, no arreglamos nada rápido. Y gracias a Dios. Porque el amor que se recompone en 2 escenas bonitas suele volver a romperse por las mismas costuras. Él se mudó unas semanas al departamento secundario del sector bajo. Yo volví a nuestra casa, pero ya no la sentía igual. Cambié cortinas. Lavé todo. Tiré el difusor del cuarto de invitados. Rehice mi nido con sábanas nuevas y olores nuevos porque necesitaba dejar de reaccionar como si cada pared hubiera conspirado conmigo. Nos vimos poco. Hablamos más. Terapia vincular, mediación, discusiones incómodas, silencios necesarios. Yo necesitaba decirle lo que no cabía en el drama puro. Que no me engañó. Sí. Pero que igual me había dejado solo en el peor segundo posible. Que su instinto de resolverlo todo sin avisar era otra forma de violencia cuando me quitaba capacidad de decidir sobre mi propia seguridad. Que confiar no significaba obedecerlo a ciegas cuando él creyera conveniente. Él necesitaba decir lo suyo también. Que llevaba años cargando una familia hecha de control disfrazado de cuidado. Que cuando vio a Gael con mi olor, medio muerto, su cabeza entró en modo operativo y olvidó que yo no era una pieza estable a mover,
sino la persona exacta a quien más debía mirar primero. Que su culpa no era excusa, pero sí territorio que debía desarmar si quería seguir conmigo sin repetir la herencia. Tuvimos una pelea horrible en la tercera sesión. No de gritos grandes, de esas peores, las que salen con la voz quebrada. ¿Y si la próxima vez también decides por mí? Le pregunté. ¿Qué me garantiza que no vas a volver a escoger protegerme quitándome la verdad? Adrián me sostuvo la mirada con una honestidad dolorosa. Nada te lo garantiza si solo lo prometo. Hizo una pausa. Tendrás que ver si aprendo a hacerlo distinto. Eso, curiosamente, me dio más paz que cualquier juramento perfecto. Porque al menos no me estaba vendiendo redención en paquete bonito. Estaba ofreciendo trabajo. Y yo sí sabía reconocer eso. Parte 4. Lo que volvió a casa al final fui yo. 6 meses después, Monterreal ya hablaba de otro escándalo. Las ciudades hacen eso. Consumen tragedias y luego las archivan bajo noticias más nuevas para fingir que el sistema cambió con suficiente rapidez. Algunas cosas sí cambiaron. Cayeron contratos, se blindaron perfiles aromáticos clínicos, se abrieron auditorías reales y por un tiempo al menos las familias poderosas tuvieron que bajar la cabeza en público. Otras no. La gente seguía mirando raro a Gael cuando su caso salía en prensa. Los Omegas seguían teniendo que explicar demasiado para que les creyeran el primer no. Y yo seguía despertando algunas noches con la memoria del olor falso encima, como si el miedo todavía pudiera reproducirse por partículas. Pero también había cosas nuevas. Gael empezó a estudiar asistencia química. Nora se volvió leyenda local después de amenazar a un diputado con una cafetera metálica en un foro público. La madre de Adrián dejó de llamarme por mi nombre y pasó a evitarme por completo, lo cual honestamente mejoró mi calidad de vida y Adrián. Adrián dejó de pedirme confianza como si fuera un billete que yo debía entregarle en ventanilla. Empezó a construirla. En detalles. Avisándome lo que antes habría manejado solo, preguntando antes de decidir por ambos, aprendiendo a decir, no sé y me equivoqué sin sentir que eso lo hacía menos alfa, esperando, respetando, quedándose cuando yo quería hablar. Dándose distancia cuando yo no. No fue romántico al principio. Fue mejor. Fue honesto. La noche que entendí que todavía lo amaba con ganas de futuro y no solo con residuos de costumbre, pasó algo ridículo. Se descompuso la llave del fregadero del departamento y él vino a ayudarme porque, según él, los plomeros cobran demasiado por tocar tuberías 5 minutos. Lo vi arrodillado en la cocina, con las mangas arremangadas, peleándose con una llave inglesa y maldiciendo por lo bajo como si la dignidad alfa no existiera debajo de los lavabos. Y pensé, este hombre casi pierde todo por no saber explicarse a tiempo, pero aquí sigue, arreglando lo pequeño sin actuar como héroe. Supongo que el amor adulto a veces se reconoce así de simple. Cuando terminó, se limpió las manos con una toalla que seguramente yo iba a lavar 2 veces por grasa y me miró con esa mezcla extraña de cautela y esperanza que había aprendido en estos meses. ¿Ya no gotea?, preguntó. Abrí la llave. No goteo. Milagro. Respétame. Lo miré un segundo más. Quédate a cenar. No era una frase gigantesca. Para nosotros sí lo fue. Se quedó. Comimos pasta mediocre, nos reímos de Nora, hablamos de Gael, del juicio residual, del trabajo. Nada épico, nada cinematográfico. Y al despedirse en la puerta, se quedó quieto, como si el cuerpo le pidiera una costumbre vieja que la prudencia todavía no le concedía. Fui yo quien cerró la distancia. Lo besé, despacito, sin hambre de crisis, sin necesidad de comprobar nada. Solo porque quería. Adrián respondió con una inhalación rota, contenida, casi incrédula. Sus manos se quedaron a mitad de mi cintura, preguntando sin palabras si todavía tenía derecho. Yo se lo di acercándome más. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía. Gracias, murmuró. No digas estupideces. No es estupidez. Un poco sí. Sonrió, y esa sonrisa cansada, rara, genuina, fue lo que terminó de llevarme de vuelta. No a la casa vieja. A nosotros. No regresamos al departamento del sector alto. Eso también importa. Hay espacios que siguen en pie, y aún así dejan de ser hogar. Vendimos muebles, cerramos contratos y nos mudamos meses después a un lugar más pequeño cerca del centro, con balcón ridículo, cocina incómoda y ninguna bendición de familia encima. Nora dijo que parecía departamento de gente que por fin quería vivir y no exhibirse. Fue su manera de aprobarlo. Allí empezamos de cero. No como si nada hubiera pasado, eso sería insultante. De cero sabiendo perfectamente lo que sí pasó.
Hubo noches difíciles, cicatrices, momentos en que un olor parecido me tensaba el cuerpo sin permiso, días en que Adrián se quedaba demasiado callado después de alguna audiencia con su familia, y yo sabía que la culpa todavía le mordía los tobillos, pero también hubo mañanas suaves, compras tontas, discusiones sobre plantas, turnos compartidos. Una vida sin espectáculo que poco a poco se volvió más fuerte que el desastre. Un año después del primer operativo, Gael vino a cenar a casa. Llegó con pan dulce, una chamarra nueva y su propio olor llenando por completo el pasillo. Yo abrí la puerta, lo abracé y no sentí dolor. Solo orgullo. De él, de mí, de lo que habíamos sobrevivido sin convertirnos en gente como los que nos usaron. Adrián sirvió vino. Nora llegó tarde, como siempre. Nos sentamos los cuatro alrededor de una mesa demasiado pequeña y por primera vez esa historia ya no se sintió como una herida abierta, sino como una cicatriz compartida que no mandaba sobre la noche. En algún punto, Gael levantó la copa. Por no oler nunca más a lo que otros quieran. Brindamos. Y no sé si fue el vino, la luz o el hecho de que por fin estábamos respirando sin perseguidores, pero sentí una paz rara, casi tímida, instalarse bajo el pecho. Más tarde, cuando todos se fueron y Adrián empezó a recoger platos, lo vi detenerse un segundo junto a la ventana. ¿Qué? Pregunté. Nada. Luego me miró. Solo estaba pensando que esa noche, cuando entré cargándolo y te vi en la sala, supe que iba a perderte. No respondí enseguida. Fui hacia él. Le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto que todavía le cambiaba la respiración. Y casi pasa. Sí, no por Gael. Lo sé. Por ti. Cerró los ojos un instante. Lo sé. Ahí estaba otra vez esa diferencia mínima que salva historias enteras. No defenderse. Entender. Pero también volviste, dije. Abrió los ojos. No a casa, lo miré fijo a mí. Adrián soltó el aire como si llevara demasiado tiempo cargándolo. Sí. Le tomé la mano y la llevé a mi cuello, justo donde años atrás le había entregado el vínculo con toda la fe del mundo. Seguía ahí, la marca, intacta. Pero esa noche no se trataba del pasado. Se trataba de lo que habíamos elegido después de que el pasado se pudrió. Entonces no la vuelvas a soltar cuando más te necesite diciendo la verdad, murmuré. Su pulgar acarició el borde de la marca con una reverencia casi dolorosa. No lo haré. Y por fin le creí sin sentir que me estaba pidiendo un salto ciego. Porque ya no era promesa vacía, era un hombre distinto, trabajado, más honesto que impecable. Lo besé. Esta vez como se besa a alguien que ya no idealizas pero sigues eligiendo. Eso, al final, es más fuerte que cualquier fantasía. Si alguien me hubiera dicho que mi historia de amor iba a casi romperse por un omega desconocido entrando a mi casa con mi aroma encima, habría pensado que era una broma cruel. Y sí, lo fue. Pero no por la razón que imaginé esa noche. No fue porque Adrián dejara de amarme. Fue porque otros creyeron que podían convertir mi cuerpo en contraseña y nuestro vínculo en una puerta de seguridad. Se equivocaron. Porque robar un aroma no es lo mismo que robar una vida. Imitar una presencia no es lo mismo que conocerla, y oler a mí jamás iba a volver a alguien yo. Mi nombre es Lucas Serrano, soy Omega. Mi mate volvió a casa con alguien usando mi aroma. Y yo pensé que era el final. No lo fue. Fue la noche en que aprendí algo brutal y necesario. La traición no siempre viene del amante. A veces viene del sistema que cree que puede usar tu intimidad como tecnología. También aprendí algo más difícil. Amar a alguien no basta si ese alguien todavía cree que protegerte significa decidir por ti. Pero si aprende, si escucha, si se deja cambiar, si vuelve sin exigirte olvido a cambio, entonces quizá el amor no estaba roto del todo, solo estaba obligado a madurar a golpes. Gael recuperó su olor, yo recuperé mi casa en otro lugar, y Adrián recuperó algo que su familia llevaba años educándolo para perder, la capacidad de elegirme sin administrarme. Eso fue lo que realmente volvió a casa al final. No él, no yo, nosotros. Sin disfraces, sin copias, sin miedo ajeno respirándonos en la nuca. Solo nosotros. Y esta vez, cuando abrió la puerta, lo único que entró con él fue la verdad.